Shalom, buenas tardes, bienvenidos a todos. Shalom, Carla, Gaby, Aníbal, Alfonso, Blancas, Nori, Diego, Ángel, Johnny, Meli, bienvenidos a todos a esta nueva charla. Hoy vamos a estar hablando acerca del concepto de eternidad. El sustantivo aion en ninguna parte significa eterno, como hemos determinado, y espero que haya quedado todo muy claro. De cualquier manera, voy a dejar a disposición de todos links a todo el material disponible por mi parte que he utilizado como base para esta serie. Hay mucho más, investigan en la red, ¿sí? O sea, para que se entienda, básicamente la gente que habla de estas cosas es cristiana, que se sepa, ¿no es cierto? Van a poder encontrar los libros, artículos, tanto en sus originales en inglés como en muchos casos en sus traducciones, las cuales las he realizado a través del Google Traductor, ¿sí? Con corrección de los nombres y expresiones, pero nada más, ¿sí? Sin revisión del texto, por lo que no son traducciones perfectas para nada. Van a encontrar material en la carpeta Universalismo que se encuentra en el blog y por supuesto va a salir acá el link. Realmente el estudio que muchos han realizado acerca de la etimología y uso de ciertas palabras ayuda enormemente a esclarecer la comprensión del verdadero mensaje del Padre y del Hijo, ¿sí? Quitando el énfasis de las falsas doctrinas levantadas por los que anhelan tener poder sobre otros hombres. Que el Adón los reprenda, porque su reprensión es mucho más misericordiosa que la que ellos proponen como proveniente del Elohim de amor. El significado simple de aion es una edad y su tamaño, ¿sí? La longitud de esa edad depende del objeto al cual está relacionada. En su forma plural significa eras o edades. Hemos demostrado este hecho de manera incuestionable a partir de numerosos pasajes. Ahora, una vez que entendemos que aionios es la forma adjetiva del sustantivo aion, todo eso nos va a ayudar justamente para salir de estas falsas enseñanzas en las cuales hemos estado sometidos y estos falsos conceptos que se han levantado. El tema es que el adjetivo aionios modifica a sustantivos en matía, ¿no es cierto? Como hemos visto, hemos tomado matía 25 porque es el característico que todos los que son defensores de lo que es eterno toman como ejemplo. Y esto ya lo estudiamos en los dos posts anteriores, donde dice irán estos al castigo eterno e irán los justos a la vida eterna. Sí, lo que debería hacer es irán estos al castigo de la era y los justos a la vida de la era. Cuando Yeshua dijo esto, estaba en verdad citando a Daniel. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y eterno horror. Es esta traducción, ¿no es cierto? En Daniel 12:2. Por supuesto, la palabra que utilizada es Olam, ya estudiamos todo esto, así que la cita también ha sido mal traducida con un eterno que solamente vale por la era. Dice aquí de qué tipo es el castigo, de qué tipo de vida está hablando Yeshua. Es un castigo duradero, una vida duradera, o mejor dicho, la vida de la era y la vida y el castigo de la era. Ahora puedo escuchar a alguien protestando, pero no es que la vida que recibimos de Elohim es vida eterna. Ciertamente la vida de Elohim es la vida eterna. Él es la fuente de la vida y por lo tanto Él es eterno porque Él es la vida. Sí, tenemos que entender el concepto de eternidad no como mucho tiempo, que es lo que normalmente nos viene a la cabeza, o algo sin fin inclusive, sino algo que no muere porque tiene vida. Ahora bien, la diferencia puede parecer sutil, ¿no es cierto? Pero no lo es. El problema es que nosotros no somos fuentes de vida. Por lo tanto, para tener vida en todo momento, lo único que necesitamos es estar conectados a la fuente de vida en todo momento. Es tan simple como eso. Si tomamos un cuerpo vivo y lo matamos, le quitamos la vida.
¿sí? Es decir, lo desconectamos de su fuente vital. Es exactamente lo mismo con lo que llamamos vida eterna. Si nos desconectamos de la fuente, entra la muerte y esto es lo que ha pasado al ser humano. Esto es lo que sucedió. El hombre se desconectó de Elohim, su fuente de vida, y peor todavía, al haber cometido transgresión, fue más que desconectarse simplemente, ¿sí? Entró en la muerte. Un muerto no puede producir vida, por lo que todos nacimos ya desconectados. La vida eterna no es una vida en la que no se puede morir, ¿tá? Que es una idea también que persiste en el imaginario, ¿no es cierto?, popular. Es eterna porque no hay motivos para la desconexión. Sin embargo, si alguno, aún así, hipotéticamente hablando, que deseara desconectarse, ciertamente moriría, porque la única garantía de eternidad está en la eterna conexión. Tiempo versus eternidad. Es un hecho grande y bendito que Yahweh es el Elohim eterno. Transición, ajustes, cambios, estas palabras parecen estar constantemente entre nosotros, ¿sí? Hasta que deseamos aferrarnos a algo que parece ser más estable, más sólido y más duradero, ¿no es cierto? Gran parte del impulso interior por el cambio es una simple evidencia de que el hombre no está satisfecho, no ha encontrado su plenitud en Mashiach, porque amados, ahora somos hijos de Elohim y aún no se ha manifestado lo que seremos, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Dice Yahanan Aleph en el capítulo 3. Aquí hay estabilidad, hay inmutabilidad, la calidad de su naturaleza está siempre siendo la misma. Él es lo eterno, ¿sí? Y esta es la naturaleza de la cual seríamos partícipes, o sea, la plenitud de la cual encontramos en Mashiach, y mediante la unión con Él vamos a ser transformados hasta que seamos inmutables en la absoluta plenitud de lo que Él es. Lo que va a ser eliminado de nosotros es el cumplimiento en el cumplimiento de los tiempos, es la raíz del pecado que contiene la pena de muerte, ¿sí? Y de esa forma no vamos a tener no solo la necesidad de morir, sino que eso va a ser revertido, sino que no vamos a tener deseos de desconectarnos. La mayoría de las personas se conforman con que, listo, no me van a matar, vamos a decirlo de esta forma, pero no se entiende que además todos esos malos deseos también van a ser eliminados. Ya no va a haber deseo ni de desconectarse ni de hacer nada malo. Lo que nos desconecta literalmente es hacer esas cosas que transgreden la norma del Padre. Así que de esta forma volveremos a estar conectados a Él como fuente de vida. De la misma manera en que deberían haber estado Adán y Jabá, si hubieran elegido el árbol correcto, ¿no es cierto? Con todo, vemos que ellos, aún sin tener la vida eterna que proporciona comer del árbol de la vida, no tenían límite de vida y también tenían contacto con Elohim, ¿sí? No tenían límite porque la muerte no había entrado aún en ellos. A pesar de todo, estaban como neutros, por así decir. Nosotros, en cambio, ya tenemos esa muerte en nuestro interior. Nosotros ya nacemos muertos. Por ese motivo lo estamos aguardando. Y no solo la creación, sino también nosotros que tenemos el Espíritu como primicia, gemimos interiormente, esperando la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo, dice Romaní en el capítulo 8. Este viejo cuerpo deberá alcanzar la muerte para que podamos ser resucitados a lo que llamamos vida eterna, es decir, a la vida constante y permanente, a una unión constante y permanente. El que es eterno no puede ser influenciado, afectado, movido, cambiado, alterado, dañado, destruido de ninguna manera, ¿sí? No puede cansarse, no puede envejecer. El carácter de Elohim es eterno, es inmutable e inalterado, ¿sí? El amor, el gozo, la paz, la justicia, el poder de Elohim no suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan como un ascensor, ¿no es cierto? No es así con Él. No importa lo que suceda o lo que los hombres o los demonios digan o hagan, el amor de Elohim, el propósito de Elohim, el poder de Elohim son firmes, son inmutables, no se cambian, no se afectan, no tienen fluctuación.
no tiene ningún tipo de cambio. La existencia eterna de Elohim es segura porque Él es la fuente de toda vida. Entonces, en ese sentido, podemos hablar de algo que realmente no tendrá fin mientras estemos conectados. La muerte no puede tocarlo porque no depende del poder sustentador de otro, de nadie más. Él es Yahweh y el que existe por sí mismo. Un concepto que debemos captar de inmediato para comprender el plan de Elohim para las eras es que el tiempo es un fenómeno creado que consta de pasado, presente y futuro, porque como ya dijimos, el tiempo marca el deterioro, ¿no es cierto? Así también el hombre es un fenómeno creado que tiene juventud, madurez y vejez. No se puede oler, tocar o sentir el tiempo, pero está ahí, siempre presente, siempre marchando hacia el futuro. El tiempo fue creado, tuvo un principio y tendrá un final. Es solo una cosa más entre innumerables otras cosas que forman parte de todo el universo creado. Es tanto una especie de creación como, por ejemplo, las rocas, los elefantes, los árboles, el agua, las mandarinas, sí, son especies de la creación. Antes de la creación del universo no había tiempo. ¿Sí? Al final de las eras, cuando el presente universo material se disuelva, sea reemplazado por un nuevo universo espiritual, o sea, espiritual en el cual ya no habrá muerte, ese es el punto, el tiempo dejará de existir. No va a haber más tiempo porque este tiempo será absorbido por la eternidad, así como toda la muerte será absorbida por la victoria, no habrá más muerte. El tiempo, compuesto por milisegundos, segundos, minutos, horas, días, sí, meses, semanas, años, todo lo que quieran, se creó al principio y se disolverá al final de las eras. Una comprensión adecuada del tiempo como un fenómeno creado que tiene principio y fin es un requisito previo absoluto para una comprensión adecuada de la eternidad. El tiempo es relativo solo al universo físico y los propósitos de Elohim en él. Preguntémonos, si no existieran la Tierra y el Sol, ¿habría días? No. ¿Habría años? No, tampoco. Si la Tierra no tuviera una luna, ¿habría meses? No, tampoco. No habría lo que llamamos tiempo. Si el tiempo es duración establecida por medidas, el tic-tac de un reloj, el latido de un pulso, el encendido de una vela, la caída de la arena a través de un relojito, ¿no es cierto?, una abertura, estos y 1000 movimientos regulares similares pueden servir como medidas, ¿sí?, del paso de ese tiempo, más o menos exactas. El tiempo, entonces, debido a que es un fenómeno creado, se puede estudiar hasta cierto punto como se puede estudiar cualquier otra parte de la creación de Elohim. Sabemos cómo funcionan por sus efectos de paso: descomposición, corrosión, erosión, deterioro, ¿no es cierto?, o progresión, crecimiento, desarrollo, madurez, vejez, ¿no es cierto?, todas las partes que implican el paso del tiempo. Einstein descubrió, al menos teóricamente, que el tiempo y el espacio son interdependientes y están inseparablemente relacionados y forman un continuo de 4 dimensiones: longitud, altura, profundidad y duración. Es decir, no hay espacio sin tiempo y no hay tiempo sin espacio. El espacio no se puede atravesar sin el paso del tiempo, y sin el paso del tiempo no se puede atravesar el espacio. Es por eso que en su cuerpo espiritual posterior a la resurrección, Yahshua pudo inmediatamente trascender y atravesar el continuo espacio-tiempo con la velocidad del pensamiento. Para nosotros es algo que no es posible físicamente porque no estamos en ese mismo plano. Por el poder de Mashiach, el espacio y el tiempo se unen y consisten porque Él es el que sujeta todo. Sin su poder vinculante, el espacio y el tiempo serían inexistentes. Él existe antes que todas las cosas y todas las cosas subsisten en Él. Dice Colosenses 1. Además, como sabemos por las escrituras que se crea el espacio, podemos saber que también se crea el tiempo. También podemos entender que tanto el tiempo como el espacio, como lo conocemos actualmente al menos, terminarán juntos al final de las eras. Como ya he dicho, eso no quiere decir que una vez que se termine van a quedar todos congelados como estatuas. No tiene nada que ver con eso. Me veo obligada a afirmar que las escrituras hablan muy poco, a modo de definición, acerca de la eternidad.
¿sí? Al contrario de lo que muchos aseguran, porque las escrituras son esencialmente un libro del tiempo y para el tiempo, son un libro de las eras para las eras, fueron escritas para el hombre que vive en un estado temporal que aún no es un ser totalmente fuera del tiempo, que es justamente su prisión. Solo cuando entremos en ese estado de ser llamado eternidad, solo cuando aquel que es la eternidad se convierta en todo, ¿sí? En nosotros, solo cuando seamos metamorfoseados espiritualmente a nuestra condición eterna y solo cuando la eternidad se convierta en una realidad absoluta para nosotros, solo entonces los seres que antes eran temporales, como los que ahora somos, comprenderán verdaderamente la eternidad y las cosas de naturaleza eterna. Mientras tanto, apenas si las miramos de reojos. Esta obra maravillosa ha comenzado ahora dentro de nuestro Ruaj a medida que vamos siendo vivificados por su Ruaj. La eternidad es un estado de absoluta atemporalidad, no de un tiempo sin fin. Y eso no quiere decir que, una vez más, no haya movimientos ni haya un antes o un después. El tiempo no es eso. La eternidad es un estado del ser, sí, que reside en la propia naturaleza y persona de Elohim, en el que no existen conceptos tales como pasado, presente, futuro, antes, después, cambio, transición, crecimiento, decadencia, todo este tipo de cosas que implican variaciones, ¿sí? Es incorrecto afirmar que cuando termine el tiempo comenzará la eternidad, porque la eternidad no tiene comienzo, ¿sí? Ni tuvo fin, como para que empiece. Tampoco terminó cuando comenzó el tiempo, ¿sí? Como indican tantos gráficos, están equivocados. Por lo tanto, es muy importante que tengamos una distinción clara entre las eras que pertenecen al tiempo y la eternidad que es atemporal y fuera de esta burbuja. Es aún más importante que nosotros en nuestro estudio de las escrituras busquemos diligentemente los pasajes que se refieren al tiempo y los que se refieren a la eternidad, ¿sí? O sea, lo vemos y tenemos que llegar a verlo. El tiempo no es parte de la eternidad. La eternidad no se compone de segmentos de tiempo, ¿sí? No está segmentos de tiempo. El tiempo mide la decadencia de las cosas, lo que decimos, paso o transcurso de situaciones dentro de la eternidad no tiene deterioro en sí. Entonces la eternidad no va a ninguna parte ni hace nada en ese sentido. La eternidad simplemente es parte de la propia naturaleza y persona de Elohim. La eternidad trasciende más allá de nuestro conocimiento de cualquier cosa que tenga que ver con el tiempo, ¿eh? No es el momento, es solo una gloriosa experiencia del ser, que es algo que no terminamos de comprender plenamente. Sin embargo, no hay nadie que esté congelado del otro lado. Mi padre hasta hoy trabaja, dijo Yahshua, o sea que sí se hacen cosas, sí hay trabajo para hacer, por así decir, ¿no es cierto? Y no es que la gente se quede quieta y congelada. La eternidad simplemente es tal como Elohim simplemente es, y eso lo vamos a entender completamente cuando lleguemos. Yahshua dijo, antes que Abraham fuese, yo soy, ¿sí? No dijo antes que Abraham fuese, yo era, que se habría sido gramaticalmente lo correcto, ¿no es cierto? Que no hay tiempos pasados ni futuros en la eternidad, solo hay un eterno ahora. Shalom, Lidia. Elohim, el de las eras. Ahora el Elohim eterno se ha inyectado en el tiempo. Las escrituras rara vez hablan de Elohim como eterno, aunque las traducciones la mayoría del tiempo. Tanto las escrituras hebreas como las griegas lo revelan como Elohim de los siglos, del tiempo, de las eras. Y en el principio creó Elohim. Desde este maravilloso amanecer, Elohim ha sido no solo el Elohim de toda la creación, sino también el Elohim del cielo y de la tierra, el Elohim de los siglos, el Olam, ¿sí? El Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí? El Elohim de nuestros padres, el Elohim de Israel y además el Elohim de todo mortal. Mira, yo soy Yahweh, el Elohim de todo mortal. ¿Habrá algo muy difícil para mí?
Yo creo que ni siquiera convencer a personas que no quieren ser convencidas. Esto está en Jeremías 32. Se dice que Elohim vive por las eras de las eras, no porque Elohim deba morir cuando las eras terminen, para nada, sino en contraste con las multitudes de sus criaturas, cuyos días en la tierra son limitados, ciertamente, generación tras generación, a través del auge y caída de los imperios, ¿no es cierto?, y civilizaciones, las arenas movedizas de la historia, Elohim permanece. La gran revelación de las escrituras es que este universo está gobernado por un trono y ese trono no está en Moscú, no está en Londres, ni en Roma, ni en Washington. Está en el cielo y está en la dimensión eterna. El tiempo está gobernado por la eternidad, las criaturas están gobernadas por el Creador. Hay todo un orden de gobierno cósmico que aquellos de nosotros que hemos tenido nuestros ojos abiertos, que hemos sido vivificados por su ruaj, elevados y sentados con él en los lugares celestiales, hemos contemplado y estamos contemplando por su gracia. ¿Por qué nos está abriendo los ojos? Lo primero que vimos fue que la verdad se sienta en un trono y gobierna montañas, gobierna colinas, arroyos, gobierna insectos, animales, cosas, al hombre, gobierna el tiempo, la historia, la creación, gobierna todo el universo ilimitado. Elohim en Mashiach se hizo hombre y también siguió siendo Elohim. Yahshua HaMashiach es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. No puede cambiar y en él no hay sombra de variación. Elohim como hombre tiene tensiones en su ser, ¿sí? El ayer del pasado, el hoy del presente, el mañana del futuro. Cuando él vino a vivir a la tierra, estuvo, sí, limitado a los mismos factores temporales que nosotros tenemos. Él nació y creció como cualquier ser humano, no vino instantáneo y ya vino hecho, no, él fue un bebé y también murió, además. Entonces, aunque era el Elohim eterno, entregó su vida por su propia voluntad al Padre, porque nadie puede quitársela, ¿sí? ¿Quién se la devolvió y aumentada? Porque ahora este Mashiach es el Ruach vivificante y de esta forma él ha podido dispensar su eternidad en el tiempo. Él ha inyectado eternidad en el tiempo. En promesa, ciertamente, como garantía, tenemos justamente a este Ruach que trae vida, que nos vivifica. Sin él no veríamos, no entenderíamos y ni siquiera buscaríamos. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno de ellos 6 alas, y por dentro estaban llenos de ojos, y no descansaban día y noche diciendo: Santo, 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 Adón Elohim Todopoderoso, que era, y es, y que ha de venir. Dice Gilgalut 4. El día y la noche tampoco existen en la eternidad, dice Gilgalut 22. No habrá más noche, ni tienen necesidad de luz y lámpara, ni de luz de sol. Sí, porque Yahweh Elohim alumbrará sobre ellos y reinarán por los siglos de los siglos. Pero entonces acá hay una aparente contradicción, porque en el pasuk anterior, la escena que vimos habla del día y de la noche, ¿no es cierto? Esa escena sucede dentro del tiempo. Esta escena no es aún en el final de las eras, por eso se dice que los 4 seres vivientes que representan la creación adoran de día y de noche. Él es alabado y ensalzado tanto de día como de noche. Este Elohim que es, que era y que debe venir, sí, el Elohim de los siglos, el arquitecto de la historia, sí, el Adón del tiempo, el rey del universo, el Altísimo, que según las palabras de Nabucodonosor, un no creyente, ¿no es cierto?, dice: honré, después de que fue levantado, traído de nuevo a su juicio, ¿no es cierto?, después de que anduvo comiendo pasto, honré a aquel que vive por el eón, viendo que su dominio es un dominio eónico y su reino está con generación tras generación. Todos los habitantes de la tierra se consideran como nada. Él hace según su voluntad con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano, ni quien le diga: ¿qué haces? Esto está en el capítulo 4 de Daniel. Miren, nuestro Adón Yahshua caminó por las tierras de Israel, pero no es a ese Mashiach al que buscamos. Él tuvo un tiempo temporal físico que duró un segundo en la eternidad, por así decir, menos todavía. Este Mashiach vino y se fue, pero hoy Él es, Él vive, ¿sí? Él está aquí, Él es nuestro hoy,
y ya no estamos solos. Enséñenles a obedecer todo lo que les he ordenado. Yo estaré con ustedes, sí, hasta el fin de la era. Dice en Matías en el capítulo 28. Nunca más estaremos solos, nunca más buscaremos a tientas en la oscuridad una mano, nunca seremos abandonados, nunca caeremos en la hora de necesidad, nunca fallaremos en sus propósitos continuos porque son sus propósitos y no los nuestros. Nunca necesitaremos de un Salvador, un Redentor, un Santificador, un guía, un Adón, amigo, esposo, padre, porque ya lo tenemos a Él. Justamente, entonces no necesitamos otro, necesitamos solamente volvernos a Él. Aquel que fue todo en el ayer del pasado, que será todo en el mañana, en el futuro, es nuestro hoy. Vamos a disfrutarlo hoy. No andemos con la cabeza llena de cosas que van a suceder, que sucedieron en el pasado y llena de bobadas que quién sabe si suceden en el futuro. Él está aquí hoy. En cada momento consciente de nuestra existencia, aquí en todas las épocas, alabemos su maravilloso nombre. Si no es un Elohim lejano e intocable que habita en la eternidad, como afirman erróneamente la mayoría de las versiones, sino un Elohim que habita para siempre. Y esta es la mala traducción que han hecho en Yeshayá 57:15. No es que vive en la eternidad, sino que Él es la eternidad. Sí, Él es un Elohim que habita las eras, además, involucrado en su creación, trabajando incansable, incesante e infaliblemente hasta que su maravilloso plan sea llevado a cabo. Shalom Jorge, shalom Jairo, Lina. Del tiempo a la eternidad. Este fenómeno llamado tiempo fue creado por Elohim para el hombre. ¿Por qué? Hay varios motivos, pero el que el hombre le interesa es que el tiempo es el útero del que Elohim está dando a luz a un pueblo como el mismo. Obtenemos el germen, el comienzo, el anticipo de la eternidad en el tiempo, pero esta es solo la semilla de la vida eterna, o mejor aún, vida sin fin. Sí, este útero del tiempo se proporciona para ayudar al hombre en su desarrollo, para ayudarlo a prepararse para una nueva existencia totalmente espiritual, más allá del tiempo y más allá de la última edad, cuando se corta el cordón umbilical en un estado de existencia llamado eternidad, lo conocemos así. Esto es para nuestra purificación, ya que el hombre tiene en su interior una raíz de maldad que debe ser extirpada antes de que se lo pueda aceptar en el plano espiritual de Elohim, o sería automáticamente destruido. El hombre, tal como Elohim lo trata, está pasando de una conciencia burda en una gran parte material, como el bebé en el útero. ¿Sí? Como un bebé en el útero que solo se preocupa por sí mismo y ni siquiera tiene conciencia de que lo está rodeando es su mamá. ¿Sí? A pasar a una existencia espiritual realmente gloriosa. El tiempo sirve solo como un instrumento para ayudar al hombre, para darle tiempo y experiencia para desarrollarse en ese nuevo estado de ser, como el medio dentro del cual pueden tener lugar acontecimientos y circunstancias que sirvan para nuestra disciplina. Con el tiempo hay cambio, en la eternidad no hay cambio. Sí, todo cambio y desarrollo debe tener lugar en el tiempo. Así que gracias a Elohim entonces, porque estamos siendo cambiados. Pero esto significa que la vida de Elohim en el interior todavía se encuentra en un estado limitado, imperfecto y subdesarrollado. Esta vida, en cuanto a nuestra condición y estado de ser, es limitada, es imperfecta y en cierta medida es inmadura también. Elohim ha dispensado esa vida en nosotros en el tiempo para que a través de un proceso de tiempo, con sus experiencias, la vida espiritual pueda ser perfeccionada y madurada, llevada a la plenitud de lo que Él mismo es. Esto solo puede suceder cuando hay tiempo para el desarrollo, tiempo y cambio. Entonces sabremos verdaderamente qué es la vida eterna cuando esto termine, digamos, cuando esté completado. Pero mientras la vida interior está pasando por el proceso de cambio, crecimiento y desarrollo, no se la ve como una vida eterna e inmutable, sino como la vida de las eras, la vida que experimenta los tratos de Elohim en el tiempo.
La seguridad eterna del creyente será conocida solo por los vencedores que han conquistado por completo y para siempre todo vestigio del mundo, la carne, Satán, siendo conformados a la imagen del Hijo. De estos triunfantes está escrito: el que venza le daré de comer del árbol de la vida, y de nuevo al que venza no borraré su nombre del libro de la vida. Esto está en Gigalú, capítulos 2 y 3. La inferencia es clara. Si hasta que se logre ese estado de vencedor y él lo lleve, ¿no es cierto?, a la plenitud, levantándolo, porque en realidad nosotros no alcanzamos nada, es él el que nos lleva para comienzo de historia, y no es que vamos a estar llegando a un nivel en el cual hace clic la máquina y automáticamente cambiamos. No, para nada, simple y sencillamente él va a tomar a todos juntos. Entonces es posible que el nombre de uno sea borrado mientras tanto del libro de la vida, porque es lo que dice ahí. Esto no significa que el hombre no se pueda volver a escribir ahí cuando decimos el libro de la vida. No estamos diciendo que pierda su salvación, sino la entrada, como ya lo hemos dicho, ¿no es cierto? Porque él dice: al que venza no borraré su nombre del libro de la vida. Entonces esto es importante. Ahora bien, para ser salvos no tenemos que vencer nada. Es una cosa de gracia. Por eso es que sabemos que esto no se refiere a la salvación, sino que se refiere a la entrada al reino, ¿no es cierto?, al premio y al galardón. Esto indica que la vida que posee un creyente, que no es completamente vencedor, no es, según la definición de Elohim, vida eterna, entre comillas, porque si fuera absolutamente eterna no podría perderse, evidentemente. No es de extrañar entonces que nuestro don le diga a la congregación de Esmirna: sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Sí, tengo una profunda convicción de que él no habla de la muerte que lleva este viejo cuerpo al cementerio, sí, sino de la muerte que viene por el trabajo del madero hasta que todo lo que pertenece al reino de la carnalidad haya sido completamente eliminado y para siempre resuelto. Entonces, y solo entonces seremos coronados de vida. Su vida reinando en nuestro interior sin interferencias ni posibilidad de derrotas es la corona que ese trono que está dentro y hoy tenemos usurpado va a serle colocada. La vida que tenemos ahora es una vida que progresa, crece, conquista. Sí, es la vida de las eras. Es una vida que tiene crecimiento y variación. Es la vida que ha llegado por el avivamiento de nuestro Ruach por su Ruach, sí, dando un nuevo comienzo y el potencial para llegar a ser a su debido tiempo todo lo que él es. Pero estoy segura de que ustedes que me escuchan o que me leen, las personas que me lean después, y yo misma los acompaño en esto también, deben y debemos confesar que todavía hay mucho progreso por hacer, un crecimiento considerable que experimentar, gloria a Él, porque es delicia andar en sus caminos, mucha transformación que realizar antes de que podamos estar con Él en la plenitud de esa vida que no necesita nada. Y eso no porque necesitemos avanzar mucho antes de estar con Él, pues no se trata de eso, sino que porque todavía tenemos tiempo, ¿no es cierto? Todavía no se cumplen los tiempos en plenitud. De hecho, no es algo que será alcanzado por nuestros esfuerzos, ya lo hemos dicho, ¿no es cierto? La cosa es que lo que alcanzaremos con nuestros esfuerzos y sacrificios, clavando la carne en el madero día a día, justamente será la corona de vida. Ese es el galardón que vamos a alcanzar. Esa corona es la que reciben los que vencen la carrera. Los que alcanzan el objetivo cuando han llegado, ¿no es cierto? Pero el premio en sí no es algo que el corredor haya fabricado, que se entienda. El corredor recibe un premio que él no ha realizado, así que no crean que es por nuestros méritos, ¿no es cierto? O son nuestros méritos la corona que vamos a recibir. El corredor llega, vence, recibe una corona que no hizo. Así cuando alcancemos la meta vamos a recibir algo también que no hemos hecho nosotros.
Ahora nuestros ojos contemplan débilmente el esplendor de ese reino eterno, ¿no?, que nos sirve de ancla en medio de las mareas de estas eras, ¿no es cierto? Pero si nos acercamos suavemente a él con reverencia y temor y no irrespetuosamente y sin pensar como niños entrometidos que se meten con las cosas sagradas que no comprenden y hablan barbaridades y faltan el respeto y tratan las cosas con liviandad, entonces el Adón de la gloria se va a dejar encontrar y será un padre para nosotros. Seremos los hijos de Elohim en quienes el Padre desplegará la plenitud de su vida, su mente, su voluntad y su gracia. Así llegaremos a esta misma imagen y seremos partícipes con el Mashiach en la gloria que tuvo con el Padre antes de que existiera el tiempo, que es la que nos está reservada. Ahora sé que muchos se van a enojar porque muchas veces yo he dicho y repito hoy que ahora no poseemos la vida absolutamente eterna. No es porque preferirían realmente ignorar esta vida de las eras, proyectándose en alguna manera en esa vida que es eterna y reclamando por fe, cuando no la tienen para lo que sí necesitan, reclamando por fe el producto terminado sin tener que pasar por el fastidioso proceso que tendría que ser sufrido. Ah, queridos, no funciona así. El Elohim amablemente nos ha dado la vida eoniana, que es la vida de las eras. Y cómo agradezco a Elohim por mi estado actual de ser, porque este estado no es eterno, hay más. Esa es la grandiosa gloria, todavía falta tanto y ya hemos recibido tanto. Ir avanzando paso a paso en su camino es una delicia, como ya dije. En verdad, para los que tienen su ruaj en su rujot, es una delicia. Mientras haya necesidad de crecimiento, cambio y avance, habrá necesidad de tiempo. Pero la redención como plan completo tiene una relación única con el tiempo. Hasta que se complete la redención, su obra procederá dentro del tiempo, sí, pero la obra acabada de redención alcanza su plenitud solo al final del tiempo, y en ese momento es cuando se completa todo. Gracias a Elohim. A medida que el plan de Elohim de las eras ha progresado, ha habido un nivel de vida, una vitalidad espiritual para cada época. Cada época ha sido diferente. Los hombres en la época antediluviana conocían a Elohim de cierta manera y recibían la vida de un orden particular. Israel, bajo la ley, el ministerio de los profetas, entró en otro grado de vida espiritual. Sí, podemos ilustrar esto con el crecimiento de un bebé. Hay diferencias entre la vida del feto, la vida del bebé y la vida del niño. Son completamente diferentes. Existe una diferencia entre la vida juvenil y la vida del adulto, la vida de la vejez. No podemos ver es que con esto que hay un desarrollo continuo en la vida de Elohim en nosotros, hasta que se alcance su plenitud, que habrá un desarrollo continuo de su vida en toda la familia humana en las eras venideras, hasta que Elohim se convierta en todo en todos. Elohim está cultivando dentro de sus hijos una naturaleza eterna. Los pensamientos del pueblo de Elohim se están volviendo ilimitados y eternos. Nuevamente, cuando digo eterno, no quiero decir sin fin y fuera de este tiempo que se termina, ¿sí? Y ya no son controlados y motivados puramente por recuerdos carnales del pasado, ¿sí? Por eventos presentes o por vagas esperanzas del futuro, un futuro sin fin en mansiones sobre la cima de las montañas, ¿no es cierto? Tocando el arpa y cosas así. Los rujot incipientes de los hijos de Elohim están creciendo rápidamente hacia las extensiones ilimitadas de la propia naturaleza espiritual eterna de Elohim, que es a donde Él quiere que lo alcancemos justamente. Y sí, todo el hombre se está convirtiendo en una nueva creación eterna. Esto no es individual, esto es corporativo, que ya no está limitada por el continuo espacio-tiempo. Cada vez estamos más cerca de dar ese salto en el cual Él nos va a recibir. Los hijos maduros de Elohim ven la realidad de un estado de ser llamado eternidad, ¿sí? Y sus corazones realmente saltan de gozo en la espera de llegar a ese lugar, que no es un lugar exactamente, en Elohim. Entonces, que venga su reino. Bien. Habiendo terminado, vamos a dar por encerrada la charla
y en un ratito nos encontramos para hablar un poco acerca de todas estas cosas, ¿sí? Shalom a todos, hermanos.